Miren, hoy queremos hacer un análisis desde los padres fundadores y la contradicción republicana que tiene Trump. Porque cuando este señor afirma que Venezuela se convirtió en un país del tercer mundo y que por esa razón primero tiene que ser reconstruida antes de celebrar nuevas elecciones, plantea una tesis que merece examinarse a la luz de la propia tradición constitucional estadounidense. Según diversos reportes periodísticos, sostuvo que antes de votar había que arreglar el país y reconstruir su infraestructura petrolera, evidentemente lo que le interesa, el oro, el petróleo, las tierras raras, con unos conserjes. Paradójicamente, esa afirmación entra en tensión con uno de los pilares del constitucionalismo republicano concebido por los padres fundadores de los Estados Unidos. Es cierto que Alexander Hamilton, James Madison, John Adams y Morris nunca fueron partidarios de la democracia directa, porque desconfiaban de las pasiones momentáneas de las mayorías y el riesgo de que una facción capturara el poder. Precisamente por ello diseñaron una república constitucional basada en la separación de poderes, el Estado de Derecho, los frenos y contrapesos y la representación política. Sin embargo, esa misma desconfianza hacia la concentración del poder los llevó a rechazar que una sola persona pudiera sustituir con su voluntad las reglas constitucionales. En el Federalista número 10, Madison sostuvo que el gran desafío de una república consistía en controlar los efectos de las facciones mediante instituciones y no mediante la supresión del consentimiento de los gobernados. El remedio frente a la crisis no era suspender indefinidamente la soberanía popular, sino fortalecer el entramado institucional capaz de canalizarla. En el Federalista número 39, Madison definió la república como un gobierno que deriva directa o indirectamente del gran cuerpo del pueblo. La legitimidad política, por tanto, no nace de la discrecionalidad del gobernante porque Trump se le ocurra, sino del origen constitucional del poder. Hamilton desarrolló la misma idea, pero desde otra perspectiva en el Federalista número 78, que explicó que la Constitución debía situarse por encima de quienes ejercen temporalmente el gobierno y que ninguna autoridad podía colocarse por encima de ella. El gobierno de los hombres debía estar subordinado al gobierno de las leyes. Por su parte, en el Federalista número 51, Madison formuló una de las frases más conocidas del pensamiento republicano: si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el gobierno. Precisamente porque los gobernantes no son ángeles, el poder debe ser limitado por instituciones y controles, no ampliado mediante decisiones unilaterales. Esta tradición republicana también encuentra eco en la propia Declaración de Independencia de 1776, cuando afirma que los gobiernos derivan de sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Ese principio no fue concebido únicamente para la política interna estadounidense, sino que expresa una concepción universal de la legitimidad política. Por ello, sostener que un pueblo no está preparado para ejercer nuevamente su soberanía, porque primero debe ser reconstruido, supone introducir una lógica paternalista difícilmente compatible con el principio moderno de autodeterminación de los pueblos y con la propia tradición constitucional estadounidense. La paradoja resulta aún más evidente si se observa el discurso político que impulsó el movimiento MAGA. Una de sus ideas centrales fue reivindicar la soberanía nacional, reducir los compromisos de construcción de naciones, nation building, limitar las intervenciones prolongadas en el extranjero y priorizar los intereses internos de los Estados Unidos bajo la consigna de America First. En ese contexto, diversos analistas han señalado que una política orientada a administrar de forma prolongada la reconstrucción institucional y económica de otro país representa una tensión con esa narrativa original, una contradicción. Entonces, la cuestión de fondo, entonces, no consiste únicamente en reconocer que Venezuela atraviesa una profunda crisis institucional. La pregunta constitucional es otra. ¿Quién posee la autoridad legítima para decidir cuándo el pueblo puede ejercer nuevamente su soberanía? Trump.
Los padres fundadores respondieron esa pregunta hace más de 2 siglos, señor Trump. No corresponde al juicio personal de un gobernante, por poderoso que sea, sino a las instituciones constitucionales y en última instancia al propio pueblo del que emana toda autoridad legítima. La historia demuestra que Madison temía la tiranía de las mayorías, pero también la concentración del poder en un solo hombre. Hamilton defendía el ejecutivo fuerte, pero siempre sometido a la Constitución. Adams advertía que una república solo puede sobrevivir mientras las leyes gobernaran por encima de las personas. Por ello, afirmar que primero debe reconstruirse un país y solo después permitir, después que lo hayan saqueado, que sus ciudadanos decidan su destino, invierte el principio republicano del que usted se valió para llegar a la presidencia. En el constitucionalismo moderno ocurre exactamente lo contrario. La reconstrucción institucional encuentra uno de sus fundamentos esenciales en la legitimidad que proporciona el consentimiento popular expresado mediante procedimientos constitucionales. La mayor paradoja es que quienes con mayor frecuencia invocan el legado de Hamilton, Madison o Adams terminan apartándose de una de sus enseñanzas fundamentales. Ningún gobernante debe situarse por encima de las reglas constitucionales ni sustituir con su propio criterio la voluntad soberana de un pueblo. Ahí se las dejo.